Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de la pedagogía para la convivencia y la paz. Este estudio, realizado por Jesús Villamizar Ibarra en 2016, nos muestra cómo los docentes pueden transformarse cuando se enfrentan a la tarea de formar a sus estudiantes en valores de paz, respeto y convivencia. En otras palabras, vamos a ver cómo la práctica educativa puede convertirse en un motor de cambio, no solo dentro del aula, sino también en la comunidad. Y lo más interesante es que no se queda en la teoría, sino que nos muestra experiencias reales de maestros que vivieron este proceso. Contexto. Para empezar, es necesario ubicarnos en el contexto. Pensemos en la realidad que viven muchos países, incluida Colombia, marcada por diferentes formas de violencia. Ante esta situación, la escuela no puede ser solo un espacio de transmisión de conocimientos, sino que debe convertirse en un lugar donde se formen ciudadanos capaces de convivir en paz. Ahora bien, esto implica reconocer que la escuela, junto con la familia y la comunidad, comparte la responsabilidad de educar en la paz. No basta con enseñar matemáticas o ciencias, hay que formar en valores, en respeto y en habilidades sociales. Por eso decimos que la educación para la paz fortalece la democracia, defiende los derechos humanos y nos ayuda a construir relaciones más sanas y respetuosas. En otras palabras, la escuela se convierte en un escenario fundamental para prevenir la violencia y sembrar convivencia. Propósito del estudio. Entonces, ¿qué buscaba este estudio? Pues bien, el propósito fue caracterizar las transformaciones que experimentan los docentes cuando trabajan con programas de formación para la paz. En términos sencillos, se trató de ver cómo cambian sus prácticas pedagógicas, qué estrategias utilizan y qué impacto tiene todo esto en la convivencia escolar. Además, no solo se centró en lo que hacen, sino en cómo lo viven y lo sienten. Esto es importante porque muchas veces hablamos de paz en abstracto, pero aquí se trata de observar la paz en acción, es decir, cómo se construye día a día en el aula, en el trato con los estudiantes y en la manera de manejar los conflictos. Metodología. Ahora bien, para llegar a estas conclusiones se utilizó una metodología cualitativa con enfoque etnográfico. ¿Qué significa esto? Significa que no se trabajó con encuestas frías o números, sino que se entró al corazón de la experiencia docente. Se aplicaron entrevistas en profundidad, se realizaron observaciones en el aula y se recogieron diarios de campo. Esto permitió acceder a relatos muy ricos, llenos de matices, que muestran cómo piensan y actúan los maestros. Además, es clave resaltar que los participantes fueron docentes de instituciones del Departamento de Norte de Santander, en Colombia, lo cual le da un contexto específico y nos ayuda a entender la experiencia desde un lugar particular, aunque sus enseñanzas se pueden aplicar en otros contextos educativos. Resultados destacados. Y bien, ¿qué se encontró? Pues los resultados son alentadores. Los docentes adoptaron actitudes positivas hacia la resolución pacífica de conflictos. Por ejemplo, promovieron que los estudiantes aprendieran a ver los problemas desde diferentes perspectivas y no solo desde la suya. También se observó que los maestros fomentaron la empatía, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y el apoyo mutuo entre los compañeros. Otro aspecto muy relevante fue el impulso al liderazgo estudiantil y al trabajo en equipo, elementos que son básicos para una cultura de paz. Además, se valoró el cumplimiento de horas de servicio comunitario, que se convirtieron en espacios formativos para que los jóvenes ejercieran su ciudadanía de manera activa. En pocas palabras, los resultados muestran que sí es posible cambiar la cultura escolar cuando se trabaja con compromiso en educación para la paz. Retos identificados. Ahora, también es importante reconocer que no todo fue fácil. El estudio evidenció varios retos. Por ejemplo,
Muchos docentes señalaron la falta de materiales y recursos pedagógicos para trabajar estos programas. Y claro, sin los recursos adecuados, la implementación se hace más complicada. Otro desafío tiene que ver con los conflictos familiares, es decir, cuando los estudiantes provienen de hogares con violencia o desintegración, estos problemas se trasladan al aula y afectan la convivencia escolar. Además, se mencionó la poca participación de algunos padres en los procesos educativos. Muchas veces son precisamente los padres de los niños con mayores dificultades quienes menos se involucran, lo cual agrava los problemas. Por último, se identificó que algunos docentes aún mantienen prácticas autoritarias, lo que entra en tensión con el enfoque participativo y constructivista que requiere la educación para la paz. En suma, hay avances, pero también obstáculos que debemos atender si queremos consolidar una cultura de paz en las escuelas. Transformaciones docentes. Lo más interesante, y diría que lo más valioso del estudio, es la transformación de los propios docentes. Ellos desarrollaron competencias ciudadanas como la comunicación efectiva, el pensamiento crítico y la responsabilidad social. De igual manera, pasaron de prácticas individualistas a enfoques más participativos y colectivos, donde la voz de los estudiantes tiene un papel central. Y además, aprendieron a valorar mucho más la escucha activa y la empatía como herramientas para gestionar el aula. En este punto, podemos decir que se observa un tránsito de un modelo conductista, centrado en la autoridad y la disciplina rígida, hacia un modelo constructivista, en el cual los estudiantes son protagonistas. De esta manera, los niños y jóvenes no solo aprenden contenidos, sino que se convierten en verdaderos constructores de paz. Conclusiones. Para cerrar, es necesario subrayar algunas conclusiones. La primera es que la educación para la paz no es un lujo ni un complemento, sino una prioridad en las escuelas y comunidades. En segundo lugar, este tipo de educación requiere transformar la cultura institucional, superar viejas prácticas autoritarias y apostar por una convivencia basada en el respeto mutuo. La tercera conclusión es que la convivencia pacífica no surge de manera automática. Se aprende, se practica y se construye día a día. Es un proceso educativo en sí mismo. Y finalmente, programas como Juegos de Paz demuestran que sí es posible fortalecer competencias ciudadanas, reducir la violencia escolar y romper círculos de agresión que parecían imposibles de superar. En definitiva, educar para la paz es educar para la vida, para la democracia y para una sociedad más justa y solidaria. Y ahí, el papel de los docentes es fundamental.